Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Pensad en un continente entero transformándose en menos de 2 años. Pues eso es justo lo que pasó entre 1939 y 1941. La ofensiva del Eje redibujó el mapa de Europa a una velocidad que de verdad era increíble. Hoy vamos a desgranar cómo fue posible esta expansión tan fulminante en los primeros y decisivos años de la Segunda Guerra Mundial. Para entender esta velocidad, hay una palabra clave que tenemos que dominar: Blitzkrieg. O lo que es lo mismo, la guerra relámpago. Olvidaos de las batallas tradicionales, esto era otra cosa. Esto era como un golpe de KO en el primer asalto. Una táctica que no buscaba derrotar al enemigo poco a poco, sino paralizarlo por completo, combinando la sorpresa de la aviación con la fuerza bruta de los tanques. Esta fue, sin duda, la fórmula del éxito alemán inicial. Bien, este va a ser nuestro recorrido de hoy. Primero, veremos esa nueva forma de hacer la guerra. Luego, cómo provocó la increíble caída de Francia y cómo Gran Bretaña resistió, prácticamente en solitario. Después, seguiremos la expansión del conflicto a dos frentes distintos, hasta llegar a ese momento clave en el que la guerra se hizo, ya sí, definitivamente, mundial. Venga, pues entramos de lleno en la primera parte. Para sus enemigos, la maquinaria de guerra alemana parecía una fuerza de la naturaleza, algo imparable. Pero no era magia, era un método muy bien pensado. Vamos a ver exactamente cómo funcionaba. Lo que vemos aquí es básicamente la receta de la Blitzkrieg en 3 pasos, una especie de coreografía letal. Primero, la aviación, la famosa Luftwaffe, actuaba como un martillo, golpeando puntos clave para sembrar el caos y ablandar las defensas. Inmediatamente después, los tanques, las divisiones Panzer, se colaban como una cuña por las grietas que se habían abierto. Y por último, llegaba la infantería para, digamos, limpiar y consolidar la conquista. Una sinfonía de destrucción, pero perfectamente coordinada. Y claro, esta táctica dio unos resultados espectaculares. Fijaos en la tabla. Polonia cayó en apenas un mes. Luego, en abril del 40, Dinamarca y Noruega. Y esto es muy importante para entender la estrategia. No fue un capricho, fue un movimiento clave para asegurarse el suministro de hierro de Suecia y controlar las rutas marítimas del norte. Justo después cayeron los Países Bajos y Bélgica, que eran en realidad la puerta de entrada para el objetivo principal, Francia. Y así llegamos a lo que para muchísima gente era simplemente impensable, la caída de Francia. Estamos hablando de que, en cuestión de semanas, el que se consideraba uno de los ejércitos más poderosos del mundo se vino abajo como si fuera un castillo de naipes. Un auténtico shock. La derrota en Francia no fue solo una catástrofe militar, fue también un terremoto político. La estrategia esa de apaciguamiento, de intentar contentar a Hitler, había fracasado de la forma más estrepitosa posible. En Londres, el primer ministro Chamberlain tuvo que dimitir, y su sustituto fue un hombre que era, todo lo contrario, Winston Churchill, que llegó prometiendo luchar hasta el final, sin rendirse jamás. Tras la rendición, Francia quedó literalmente partida en dos. Es muy visual. Al norte, la zona ocupada militarmente por Alemania, con control directo, y al sur, lo que se llamó la Francia de Vichy. Era un gobierno teóricamente francés, pero que en la práctica era lo que se conoce como un estado títere, o sea que obedecía las órdenes de Berlín, y de hecho colaboró activamente con los nazis. Una herida profundísima para el país. Claro, con Francia fuera de juego, Hitler puso sus ojos en su último gran enemigo en Europa, el Reino Unido. Pero cruzar el Canal de la Mancha, eso ya iba a ser mucho más complicado. Esta era la gran pregunta del verano de 1940. Toda Europa, de hecho todo el mundo, contenía la respiración. ¿Sería la orgullosa isla británica la siguiente en caer? Hitler lo tenía claro. No podía invadir la isla por mar si no controlaba el cielo. Era imposible. Así que el primer paso era aniquilar a la Real Fuerza Aérea Británica, la famosa RAF. Lo que vino después fue un duelo a muerte en los cielos, que duró meses y que hoy conocemos como la Batalla de Inglaterra. Y contra todo pronóstico, la RAF aguantó. Y esto tuvo dos consecuencias fundamentales. La primera, y más obvia, la invasión por mar de Gran Bretaña, la Operación León Marino, se canceló. Y la segunda, Hitler, frustradísimo, cambió de estrategia. Si no podía derrotar a sus aviones, intentaría quebrar la moral de su gente. Y así comenzó el Blitz, el bombardeo sistemático y brutal de ciudades como Londres o Coventry. Pero, ojo, mientras los cielos de Inglaterra ardían, la guerra no se detuvo en absoluto. Al contrario, se estaba expandiendo a nuevos frentes, arrastrando a más y más países al conflicto. La guerra se fue hacia el sur.
La Italia de Mussolini se unió al Eje y abrió dos frentes nuevos, uno en el norte de África para intentar controlar el canal de Suez, que era vital, y otro en los Balcanes, invadiendo Grecia. Hay que decir que en ambos casos los italianos necesitaron la ayuda de tropas de élite alemanas, el famoso Afrika Korps, para no ser derrotados. Y entonces, en junio de 1941, Hitler cometió el que muchísimos historiadores consideran su mayor error estratégico. Rompió, por sorpresa, su pacto con Stalin y lanzó una invasión masiva de la Unión Soviética. ¿Y por qué hizo algo así? Pues por dos razones clave. Primero, su odio ideológico al comunismo. Y segundo, su necesidad vital de recursos. Quería el trigo de Ucrania y, sobre todo, el petróleo del Cáucaso. El plan tenía nombre, Operación Barbarroja, y era, para que nos entendamos, una blitzkrieg a una escala brutal, gigantesca. Al principio fue un éxito arrollador, pero la Unión Soviética tenía dos aliados invencibles, su territorio, que es inmenso, y el temible invierno ruso. El general invierno, como se le acabó llamando, congeló literalmente el avance alemán, dejando a sus tanques sin combustible y a sus soldados sin el equipo adecuado para sobrevivir a esas temperaturas. Y justo mientras Alemania se estaba quedando atascada en el barro y la nieve de Rusia, un suceso al otro lado del planeta estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. Nos vamos ahora al Pacífico. Allí el Imperio de Japón llevaba años de expansión militar por China y el sudeste asiático. Para intentar frenarlos, Estados Unidos tomó una medida drástica: un embargo de petróleo, que era ni más ni menos el combustible de la maquinaria de guerra japonesa. La respuesta de Japón, como os podéis imaginar, no se haría esperar. Apuntad bien esta fecha, el 7 de diciembre de 1941. Ese día, la aviación japonesa lanzó un devastador ataque por sorpresa contra la flota estadounidense del Pacífico, que estaba anclada en Pearl Harbor, en Hawái. Fue, en palabras del presidente Roosevelt, una fecha que vivirá en la infamia. El ataque a Pearl Harbor, como se suele decir, despertó al gigante dormido. La consecuencia fue inmediata. Estados Unidos declaró la guerra a Japón, y como Alemania e Italia eran aliadas de Japón, la guerra que había en Europa y la que había en el Pacífico se fusionaron en un único conflicto global. Ahora sí, la Segunda Guerra Mundial había comenzado de verdad para todo el planeta. Y así llegamos al final de 1941. El Eje parecía invencible, sí, pero ahora tenía enfrente una alianza formidable: el Imperio Británico, la inmensa Unión Soviética y, por supuesto, todo el poderío industrial de los Estados Unidos. Así que la pregunta que queda en el aire es: ¿estaba ya sentenciada la guerra para el Eje? Bueno, esa respuesta la dejaremos para la próxima. ¡Hasta entonces!